Estamos dispuestos a dialogar siempre que Corea del Norte quiera hacerlo. De este modo se pronunció el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, quien destacó además que su país ofrece negociar sin condiciones previas. Sin embargo, desde el propio departamento diplomático señalan que aún no es hora de llevar a cabo esta discusión. La demanda clave presentada anteriormente consistía en que Pyongyang debe abandonar primero su programa nuclear. El secretario de Estado añadió que durante un encuentro inicial sería posible comenzar a definir una hoja de ruta sobre lo que se podría dialogar. No obstante, hasta el momento no está claro si estas declaraciones reflejan la postura de la Casa Blanca, ya que en un comunicado emitido se subraya que la visión del presidente al respecto no ha cambiado. Donald Trump había asegurado que los intentos de Rex Tillerson de negociar con el gobierno de Kim Jong-un son una pérdida de tiempo. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han empezado nuevos ejercicios navales de 2 días. Las maniobras se llevan a cabo en aguas que separan a la nación nipona de la península coreana y tienen lugar en medio de la creciente tensión en la región. Esta situación se agudizó tras el último lanzamiento de un misil balístico por parte de Pyongyang el pasado 29 de noviembre, el cual aseguran es capaz de alcanzar territorio norteamericano. Acompáñenme a revisar en nuestra pantalla interactiva en qué consisten estas maniobras que llevan a cabo estos 3 países aliados. En esta jornada se ensayará cómo interceptar proyectiles e intercambiar información. Es la 6ª vez que se realizan maniobras de este tipo. La semana pasada, Washington y Seúl concluyeron ejercicios aéreos de gran escala en la zona. Estos nuevos entrenamientos bélicos ya han sido criticados. Desde el Ministerio de Exteriores de China destacan que no ayudan a mantener la paz y la seguridad en la región. Pero hay otros factores que contribuyen al aumento de la tensión, y es que Corea del Sur ha impuesto nuevas sanciones contra Pyongyang. Estas medidas punitivas afectan a 20 empresas y a 12 personas. La preocupación crece en Japón, donde el Ministerio de Defensa ha solicitado fondos adicionales de $6,4 millones para el año fiscal 2018, con el propósito de introducir 2 sistemas de defensa antimisiles. Ello teniendo en cuenta que el presupuesto inicial era de más de $47 mil millones. Mientras la sociedad nipona se expresa de manera crítica en torno a esta decisión. No sentimos ninguna amenaza real en relación con Corea del Norte. Creo que también existen otras amenazas. No debemos tener nada además de la defensa mediante la ley. No debemos hacer uso de todo este militarismo. Estas cosas tienen que pasar por muchos procedimientos legales. Un avión militar estadounidense realizó un simulacro de bombardeo cerca de la frontera con Corea del Norte. La maniobra forma parte de los ejercicios aéreos que realiza por las fuerzas surcoreanas desde el lunes, los mayores que han realizado ambas naciones de manera conjunta. Según precisaron las autoridades de defensa surcoreana, esta demostración de poder se llevó a cabo con el objetivo de presionar a Corea del Norte a raíz de sus recientes acciones. Recordemos que la semana pasada Corea del Norte afirmó haber probado con éxito su nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-15 que, según Pyongyang, puede alcanzar el territorio continental estadounidense. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov ha denunciado que Estados Unidos violó el tratado sobre misiles de alcance medio y corto al desplegar su sistema antimisiles en países europeos que forman parte de la OTAN. Estas acciones de la alianza se realizaron bajo el pretexto de que Rusia es una amenaza, tanto para Estados Unidos como para Europa. Sin embargo, las preocupaciones de los europeos parecen no pasar por Moscú. Vamos a ver por qué, junto a María Starostina, que nos acompaña en la redacción para profundizar sobre este asunto y abordar cuáles son las acusaciones recíprocas entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo estás, María? Cuéntanos qué hay detrás de estas tentativas de tiltar a Rusia la amenaza para Europa y Estados Unidos. Hola Mauro, últimamente hemos oído mucho de esta mítica amenaza rusa. Varios líderes occidentales han utilizado este término para justificar ciertas acciones. Lo más típico ha sido intimidar a la población de sus países, ya sea con los supuestos ciberataques rusos o con la intervención en los asuntos domésticos de otras naciones, incluso en las elecciones, etc. Un rasgo común de estas acusaciones ha sido la falta de pruebas y también, como no, el hecho de que sí han sido publicadas a pesar de todo esto. Pero
ha llegado este mensaje a los ciudadanos de los respectivos países? ¿Cuántos realmente están convencidos de que la política de Moscú es agresiva? Te propongo que lo veamos en el ejemplo de Alemania. Según esta encuesta, entre los problemas que preocupan a los ciudadanos de este país europeos, encabeza la lista el tema de los refugiados. Es el tema, bueno, es una situación sin precedentes, esta crisis de los migrantes, y a este tema tan palpitante le sigue Donald Trump. Es decir, les preocupa a la gente de este país las futuras relaciones con los Estados Unidos bajo el gobierno de este líder. Luego le sigue Turquía, Corea del Norte, y como puedes ver al final de la lista está Rusia y Vladimir Putin, como ponía en esta encuesta. Es decir, el mensaje llega al auditorio, pero digamos el radio de acción no es tan grande como podríamos suponer. Sí, el hecho de que Donald Trump obtenga un porcentaje tan amplio en esta encuesta podría conllevar a interpretarlo de que a Europa le preocupa justamente este asunto como uno de los prioritarios. ¿Cuáles son los aspectos que están marcando la agenda? Bueno, tienes razón. Últimamente podríamos ver que las relaciones entre Bruselas y Washington se han vuelto un poco más tensas y la principal piedra de tropiezo en este momento sigue siendo el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Y como sabemos, el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con salir de este convenio. Él asegura que este convenio es provechoso solo para Teherán y además le acusa a los iraníes de no cumplir con sus obligaciones, mientras que la OEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, en reiteradas ocasiones ha confirmado que Irán sí cumple con todo lo que tiene que hacer según lo prescrito en este documento. Para Bruselas, el cumplimiento de este acuerdo es el asunto clave de la seguridad europea, así lo afirmó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el ministro de las Relaciones Exteriores de Alemania aseguró al respecto que el comportamiento de Estados Unidos en lo que se refiere a Irán llevará a los europeos hacia una posición común con Rusia y China contra Estados Unidos. Y China, bueno, con China también Estados Unidos tiene una serie de discrepancias. La más importante tal vez será la postura de las dos naciones sobre el arreglo de la crisis en la península coreana. Recordemos que que Washington llama a aislar a Corea del Norte, a cesar todos los suministros y a destruir prácticamente el régimen de Kim Jong-un, mientras que China sigue siendo el principal socio de este país e insiste en las negociaciones. Y también, bueno, en lo que se refiere a uno de los principales tradicionales socios de Estados Unidos, Gran Bretaña, aquí también salen a la vista bueno, ciertas discrepancias, incluso en las redes sociales. Podíamos ver que después de la publicación de un video del grupo radical británico, Theresa May ha hecho ciertos comentarios. Dijo que fue incorrecto y Donald Trump le contestó de una forma, digamos, poco diplomática. Sí, y a eso añadir las recientes decisiones que ya comentábamos en este informativo de Donald Trump. Muchas gracias, María. A ti. Desde Corea del Norte señalan que fue la política de Washington la que los empujó a fabricar la bomba de hidrógeno. Así lo señalan desde el Parlamento de la Nación Asiática, precisando que no van a negociar su programa nuclear mientras se mantenga la amenaza por parte de Estados Unidos. Y precisamente esta jornada el país norteamericano ha iniciado unos ensayos militares conjuntos con Corea del Sur. Tenemos con nosotros a María Starosina. ¿Qué tal, Masha? ¿Cómo estás? ¿De qué maniobras estamos hablando? Bueno, estas maniobras conjuntas por parte de Estados Unidos y Corea del Sur han arrancado este lunes. Aquí podemos ver las imágenes y, claro, han subido las tensiones en la región. En estos simulacros participan unos 40 buques de guerra y el grupo naval estadounidense lo encabeza el portaaviones nuclear Ronald Reagan, y se afirma que el objetivo es contrarrestar una hipotética agresión por parte de Corea del Norte, mientras que en Pyongyang lo consideran una provocación
provocación y hasta ensayo de una invasión. Sí, son pronunciamientos bastante graves. María, ¿qué reacciones ha habido al respecto? Bueno, las reacciones no se hicieron esperar, como suele pasar en estos casos, las maniobras de gran escala. Desde China, por ejemplo, aquí puedes ver la cita, han calificado estos simulacros como una amenaza para la población de la región y han llamado a todas las partes involucradas a apaciguar las tensiones. La presidenta del Consejo de Federación de Rusia, Valentina Matvienko, también ha asegurado que las maniobras militares por parte de Estados Unidos y Corea del Sur se perciben por Pyongyang como una amenaza y por lo tanto socavan los esfuerzos diplomáticos en este ámbito. Ella se reunió este lunes con los representantes tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur en San Petersburgo. Sin embargo, aseguró que por el momento ambas partes no están dispuestas a sentarse en